Muchos os habréis preguntado cuál es el criterio que tiene YouTube a la hora de recomendar vídeos. Seguramente penséis que utilizan una serie de algoritmos que permiten a la plataforma recomendarte ciertos vídeos según diferentes criterios, pero, ¿realmente funciona así? Hace unos años YouTube sí que funcionaba con un sistema de algoritmos que recomendaba al usuario ciertos vídeos siguiendo un criterio similar a lo anterior dicho. Sin embargo, alrededor del 2016, estos algoritmos dejaron de utilizarse en esta plataforma, y en su ausencia, se empezó a utilizar una red neuronal artificial. Hola amigos, soy el hombre de la Tierra y esto es el Arca Mictoum, estás viendo un video Mictou para Mictou. En el caso de la red neuronal de YouTube, todo comienza en una neurona inicial en la cual transmitimos cierto valor, después esta se enlaza con muchas otras, estas envían múltiples versiones de este valor modificado, y finalmente, llegan a una neurona final que suma todos los valores en un resultado, es decir, se encarga de convertir ciertos valores en otros. Esta explicación nos lleva a otra pregunta, ¿en qué se basa esta red neuronal para modificar los números? Pues bien, la peculiaridad de este sistema es que es capaz de aprender por sí solo. Mediante unos ejemplos con ciertos valores, esta red se encarga de hacerlo con todo tipo de valores, en otras palabras, no sigue ninguna regla para recomendar vídeos. Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo. Imagina que tenemos una batidora, en ella, añadimos los ingredientes necesarios para la creación de un pastel, la ponemos en marcha y, la batidora por sí sola, acaba dándonos un pastel ya hecho sin que nosotros le hayamos dado las instrucciones para su creación. En otras palabras, los ingenieros de YouTube no tienen control de cómo elige las recomendaciones de los vídeos. Y eso no es todo. La red está continuamente evolucionando. Alimenta y cambia la red según los vídeos que vemos, aprende con nosotros. Este tipo de inteligencia artificial nos acercan de algún modo a escenarios de ciencia ficción como el de la película Terminator, donde las máquinas son las que deciden. Considero que este sistema no ha mejorado YouTube. Con la red neuronal han proliferado youtubers oportunistas. El oportunismo es una forma específica de responder a las oportunidades, la cual implica priorizar el interés propio y obviar principios éticos relevantes para lograr ciertas metas. Así desde que está la red neuronal. YouTube está lleno de conspiranoicos terraplanistas reptilianos, canales de salseo, canales de toxiclicueteros dando al populacho el circo que quiere ver. Así desde su implantación la red neuronal de YouTube maltrata a los canales que siguen su propio camino. Fueran canales Mictou o no. Y beneficio a los canales rebaño, que seguían lo que la red neuronal pone en tendencias. En mi opinión. Dejarlo todo en manos de la inteligencia artificial. Hacen que surjan oportunistas como Subversivo. Subversivo no puede llamarse víctima sino gran beneficiado del sistema neuronal de YouTube. Alguien que no se pregunta que si lo que hace es ético o no. Es el perfecto esclavo que da a la red neuronal la basura con que alimenta a la plantación. Añadirá a la receta, teorías conspiranoicas, populismo, ovnis. Anteriormente eran los youtubers grandes los que hacían esta tarea, un me gusta de un youtuber grande significaba que todos sus suscriptores vieran tu contenido, este era el sistema antiguo de crecer en YouTube, era un sistema igualmente imperfecto. Pero era poco probable que un youtuber grande promocionase a un canal conspiranoico. Si Subversivo se definió Mictou durante una temporada. Considero que fue solo porque durante un tiempo, la red neuronal por alguna razón promocionó el contenido Mictou. Fue el oportunismo, no las creencias. Para contrarrestar el libre albedrío de las redes de YouTube. Y neutralizar a los oportunistas tóxicos. Ahora hay más censores que nunca y se eliminan más vídeos. Es paradójico que YouTube promociona mediante inteligencia artificial la basura. Que al mismo tiempo intenta censurar por otro lado. Ahora son las máquinas las que tienen el poder, ellas se encargan de dar a la plantación la basura que queremos ver y escuchar, y degustar. El hombre tiene un papel secundario. Una película que trata la temática de la inteligencia artificial, desde un punto de vista apocalíptico. Es el film Terminator. Una secuela de esta película está en camino. El director Tim Miller dijo sobre su próxima película Terminator Dark Fate: la película es tan feminista que enfurecerá a los machitrolls. Provocar se ha convertido en una forma económica de promocionar una película. El hecho de que una película de acción, y solo acción, se convierta en un panfleto feminista. Es algo que no me cansaré de denunciar y criticar.
Pero criticar además, si la película es de izquierdas o de derechas, la raza, orientación sexual del protagonista de la película. ¿Es MGTOW? En mi opinión, no. Eso no pertenece a la filosofía. Individuos como Subversivo, que añade ese contenido. Son además los que se quejan de la censura. Pero son los responsables de que cada vez tengamos más censores que intentan controlar el libre albedrío y descontrol de la red neuronal. Si subes contenido prohibido, te expones a que tarde o temprano un censor humano vea tu contenido y te censure. Es la forma que tiene YouTube de intentar controlar su propio descontrol. A medida que aumentes tu visibilidad en la red aumentará esta posibilidad. Como le ocurrió recientemente a Subversivo. Me gustaría deciros de qué va el canal de Subversivo. Ya que alguno puede que no le conozca. Pero como os he dicho, en mi opinión es el típico canal que se aprovecha de la red neuronal. Por un tiempo. Una de las estanterías de su canal tenía contenido MGTOW. Pero esta solo era una sección. Desde que subes contenido calificado como abiertamente racista, te expones a ser censurado. Yo mismo avisé a Subversivo de lo que le iba a pasar. Le dijimos que con ese contenido estaba cavando su propia tumba. Aunque por un lado la red neuronal le dio suscriptores, por el otro, su crecimiento le dio visibilidad. Y es cuando toda la basura que te ha hecho crecer queda a la vista. Hay temas que no se pueden tratar de forma frívola. Por las consecuencias. Un ejemplo es el discurso de Donald Trump hacia la comunidad hispana. Este discurso racista puede provocar violencia racial. Lo cierto es que el manifiesto del autor de la masacre del Paso era idéntico al discurso del presidente Donald Trump. Hay un límite. Y un vídeo abiertamente racista sobrepasa ese límite. Aquí tenéis la foto que demuestra cómo advertimos a Subversivo. Meses antes de que borraran su vídeo. Cuando me dirigí por mensaje. Este me respondió que su canal no era solo de MGTOW. Y lo vi todo claro. Subversivo nos dice claramente que es un falso MGTOW. La filosofía es solo una sección más de su canal. Pero ¿tiene derecho de culpar a miembros de la comunidad MGTOW? De haberle denunciado el vídeo. No. Para empezar, su vídeo fue denunciado por alguien que no tiene nada que ver con la gente que él cree responsable. El autor confesó de la denuncia, no tiene nada que ver con la gente que él pretende señalar. Alguien que no sigue su propio camino, y que es un siervo de la red neuronal de YouTube, sabe que es más viral y da más visitas culpar y entrar en polémicas con miembros conocidos de la comunidad. En mi opinión, Subversivo es una víctima más de YouTube, el típico obsesionado con crecer a toda costa. Como decía Groucho Marx, Subversivo le dice a la red neuronal cada día: estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros. Pero cuando te haces visible, y tu canal crece, llega la otra parte. La censura de un sistema imperfecto. Que censura más, el contenido más visible. Si subes contenido racista, misógino, supremacista, homófobo, y todavía no te han censurado, es porque no eres lo suficientemente visible. Me respondió casi riéndose de mis advertencias. Me vino a decir que su canal era de variedades. Esta es la razón principal por la que hago el vídeo. Para que se sepa la verdad. Te censuran un vídeo por contenido racista. En vez de reconocer que te dijimos lo que te iba a pasar, te dedicas a decir que han sido MGTOW los que han denunciado tu canal. Cuando finalmente se descubre quién denunció tu vídeo, no te disculpas. Todo lo contrario. Después de lo ocurrido, lo normal habría sido tomárselo con sentido del humor. Después de todo, has soltado suficiente contenido polémico para haberte censurado 100 veces y solo te han borrado un vídeo. ¿Qué cojones esperabas? Tener mejor fortuna que los canales neonazis que han cerrado, donde se dice lo mismo. Los MGTOW no se dejan influenciar por estos interesados. Ahora ya sabes la verdad, difúndela.